Steve Jobs, el genio detrás de Apple, era adoptado, pero desde el día 1 fue rechazado no solamente por sus padres biológicos, sino también por una pareja de abogados que prefirieron esperar a adoptar a una niña y rechazaron adoptarlo. Steve Jobs nació un 24 de febrero del año 1955. Sus padres biológicos fueron dos jóvenes universitarios enamorados, Abdul Fattah John Handali, de nacionalidad siria, y Joan Carol Schiebel, de ascendencia alemana y suiza. La familia de ella desaprobaba la relación, por lo que no les permitieron casarse en ese momento, además de no estar establecidos económicamente, por lo que decidieron optar por una adopción cerrada, en donde ambas familias no recibían información de ninguna de las partes involucradas, por lo que era algo totalmente confidencial. Tras el rechazo de sus propios padres, el pequeño Steve sufrió otro rechazo desde el día 1 de su vida, pues la pareja de abogados que estaba lista para recibirlo se negó a la adopción, al enterarse de que era niño, ya que preferían esperar a adoptar a una niña. Es por ello que fue ofrecido a la siguiente familia en la lista de espera. Fue así como Paul y Clara Jobs se convirtieron felizmente en sus padres. Pero no fue tan fácil para ellos como suena, pues antes de oficializarse la adopción, Joan, su madre biológica, tenía una petición muy importante para quienes adoptaran a su hijo, la cual consistía en que ambos padres debían ser graduados universitarios, requisito que ninguno de los dos padres adoptivos cumplía, por lo que Joan Schiebel se rehusó a firmar los papeles de adopción hasta que la pareja prometiera y firmara una carta compromiso, en donde se comprometían a financiar una cuenta de ahorros para la educación universitaria de Jobs. Un gesto bastante conmovedor a pesar de todo, pues me imagino que si ella como madre biológica no podía darle esa oportunidad, al menos debía asegurarse de que su nueva familia sí lo hiciera. Años después de la adopción de Steve Jobs, sus padres biológicos finalmente se casaron y tuvieron otra hija. Pero el matrimonio no funcionó, así que 5 años después se separaron. Handali, su padre biológico, regresó a Siria y desde entonces no mantuvo contacto con su exesposa ni con su hija. Mientras tanto, Steve creció en la zona norte de California, conocida actualmente como Silicon Valley, junto a su hermana menor, Patricia Ann Jobs, quien también fue adoptada por sus padres. El padre de Steve, Paul Jobs, era maquinista en la empresa estatal de transporte ferroviario. También se dedicaba a la mecánica. Compraba autos usados, los reparaba y los revendía. Mientras que su esposa era contadora. Sin embargo, se dedicó a ser ama de casa tras el nacimiento de Steve. De acuerdo a Walter Isaacson, autor de la biografía autorizada de Steve Jobs, su infancia fue normal. Trabajaba con su padre en autos, la cerca alrededor de su casa y muchos otros proyectos. Él sabía que era adoptado y se sentía cómodo con eso. Sin embargo, eso cambió cuando le contó a una de sus vecinas que era adoptado. En su biografía describe ese momento. Recuerdo aquí mismo en mi jardín, diciéndole a Lisa McMoylan, desde el otro lado de la calle, que era adoptado. Y ella dijo, ¿eso significa que tus verdaderos padres no te querían? Se me encendieron rayos en la cabeza. Recuerdo correr a la casa. Creo que estaba llorando. Le pregunté a mis padres y me sentaron, y ellos me dijeron, no lo entiendes. Te elegimos específicamente a ti. Muchas veces la inocencia de los niños puede llevarlos a decir cosas muy crueles ante los oídos de los demás, algunas veces sin la intención de hacerte sentir mal, ya que desconocen la prudencia y la forma de decir algunas cosas sin sonar crueles ante su curiosidad.
Ellos no tienen filtros y simplemente dicen lo que piensan, como esta pequeña niña que, curiosa ante lo que Steve le reveló, se le hizo fácil preguntarle lo que parecía lógico para ella. Si tus padres no se quedaron contigo, ¿entonces no te querían? Cuéntenme, ¿ustedes se han enfrentado a la cruel sinceridad de un niño? Porque yo sí, bastantes veces. Jobs comenzó a buscar a su familia biológica solo después de que su madre adoptiva falleciera, en el año 1986. A la par, Mona Shibboleth Handali, mejor conocida como Mona Simpson, hermana biológica de Steve, contrató a un investigador privado para encontrar a su padre, a quien había dejado de ver desde los 5 años de edad. Para su sorpresa, Mona recibió una noticia impactante. Otra persona también estaba buscando información sobre su padre, y esa persona resultó ser Steve Jobs, su hermano 2 años y medio mayor, del cual no sabía de su existencia. Jobs nunca estableció una relación formal con sus padres biológicos. Sin embargo, logró establecer una relación cercana con su hermana biológica, Mona, quien es una ensayista y novelista estadounidense reconocida y a quien describió algunas veces como una de sus mejores amigas en el mundo y alguien importante en su vida. Gracias a su hermana, descubrió la identidad de sus padres biológicos. A pesar de esto, decidió no establecer contacto con su padre, luego de todo lo que le contó su madre sobre él. Pero el destino tenía otros planes para ellos, pues después de estar algunos años en Siria, el padre de Steve regresó a Estados Unidos y estableció un restaurante cerca de Silicon Valley, en donde se dice Steve Jobs acudía con frecuencia y solía dar generosas propinas, sin saber que tenía a su padre muy cerca de él. Handali, padre de Steve, se enteró hasta el año 2006 de la identidad de su hijo, quien es bastante parecido a él, pero afirmaba que no sentía que era apropiado establecer contacto con él, pues no quería parecer interesado. En una entrevista, Steve menciona: «Le estreché la mano y él me estrechó la mía. Y eso es todo. Supe un poco sobre él y no me gustó lo que aprendí». Algunas veces Handali le mandó mensajes felicitándolo en su cumpleaños, pero ninguno de los dos se atrevió a dar el primer paso para acercarse. A pesar de la curiosidad de conocer sus orígenes, para Steve, sus padres siempre fueron esa pareja que lo eligió, Paul y Clara Jobs. Un consejo que su padre Paul Jobs le dio a su hijo mientras construían una valla para su casa y que lo marcó durante toda su vida fue: «Tienes que hacer que la parte trasera de la valla, que nadie verá, sea tan bonita como la parte delantera de la valla. Aunque nadie lo vea, tú lo sabrás. Y eso mostrará que estás dedicado a hacer algo perfecto». Este principio lo aplicó en la empresa que fundó, Apple, de manera rigurosa, para asegurarse de que cada detalle, por pequeño que fuera, cumpliera con los más altos estándares. Incluso insistió en que el interior de los microchips fueran estéticamente agradables y que cada tornillo tuviera un baño caro. Esto ayudó a construir la reputación de Apple de productos bellamente diseñados y de alta calidad. Debbie Harry, vocalista de la banda Blondie, grupo originado a mediados de los años 70, con éxitos como Heart of Glass o Call Me, se llegó a enterar desde muy pequeña que quienes ella creía sus padres, en realidad la habían adoptado. Debbie nació bajo el nombre de Angela Trimble, el 1 de julio de 1945 en Miami, Florida. Con tan solo 3 meses de edad, fue adoptada por Catherine y Richard Harry, los cuales eran propietarios de una tienda de regalos en Hawthorne, New Jersey.
Tras su adopción, la pequeña fue renombrada como Deborah Ann Harry, y pasaron tan solo 4 años para que descubriera que era adoptada, y no la hija biológica de los Harrys. De acuerdo a lo que ella ha declarado en entrevistas, menciona que la manera en que se lo explicaron sus padres fue muy agradable, haciéndola sentir especial. A pesar de ello, mencionó lo siguiente para una entrevista: "Creo que me quedó una nube física cuando me separé de mi madre. Estuve con ella unos 3 meses, más o menos, así que de bebé, creo que eso debió ser muy traumático. Creo que he lidiado con eso. Había algo en mi mente que de niña no podía expresarlo con palabras. Inconscientemente, algo dentro de ella parecía inquietarla, por lo que le atribuye eso a la separación que vivió de su madre biológica con tan solo unos meses de edad. Sin embargo, tras enterarse de la verdad, parecía intentar lidiar de la mejor manera con ello durante su adolescencia. Debbie incluso fantaseaba con ser la hija perdida de Marilyn Monroe. Asimismo, declaró: "A veces atribuyo mi naturaleza aventurera a eso. Tengo una mente abierta. No me puso límites". En los años 80, la vocalista de Blondie intentó localizar a sus padres biológicos. Fue entonces que descubrió que es de ascendencia escocesa y que los apellidos de sus padres biológicos son Jimble y Mackenzie. A su vez, supo que su madre es una concertista de piano, quien prefirió no establecer contacto alguno con Debbie. Ahora podemos entender de dónde viene su espíritu musical. Sobre esto, declaró para una entrevista: "Soy como mi madre y voy a ser como ella. Siempre me sentí diferente y no sentía que ese lugar, su hogar adoptivo, fuera el más cómodo para mí". A diferencia de la personalidad artística de su madre biológica, sus padres adoptivos, los Harrys, especialmente su madre, eran muy convencionales para la época, pues querían que su hija adoptiva encontrara un hombre, se estableciera y formara una familia. Algo que para Debbie Harry parecía difícil de aceptar, pues era un espíritu libre que quería vestir de negro y le gustaba verse ruda. Debido a esto, Debbie admite que la relación que compartió con sus padres adoptivos no siempre fue fluida, sobre todo cuando decidió dedicarse a la música. "Desafortunadamente para mí o para mis padres, estaba decidida a ser artista. Y por supuesto, ellos no eran artistas, y toda esa idea era brutal. Mi madre provenía de una familia que consideraba a los artistas la miseria. Creo que fue aterrador para ellos porque, por supuesto, intentaban protegerme". Sobre su padre biológico no supo mucho, solamente descubrió que ya había fallecido. A pesar de haber estado en una relación con el guitarrista de Blondie, Chris Stein, durante 16 años, de quien se separó en 1989, Debbie nunca llegó a casarse. De igual forma, decidió no tener hijos. Sobre esto, ella declara actualmente que es algo de lo que ella no se arrepiente, y que de haber llegado a optar por la maternidad, lo habría hecho a través de la adopción. En la actualidad, Debbie tiene 80 años. Ha logrado vivir sus sueños y dejar un legado en la música de la mano de su compañero, Chris Stein, con Blondie, fusionando géneros como el punk, disco, reggae y rap, así como con su carrera en solitario. También incursionó en el mundo del cine y la filantropía, convirtiéndose así en un ícono de la cultura pop, siendo un referente también de la moda y el empoderamiento femenino, logrando destacar y enfrentar los prejuicios sobre la mujer en una época donde no tenían espacio para expresarse a su manera. Si eres un chico o chica de los 90s, probablemente viviste como yo una de las etapas más icónicas de MTV, cuando este canal
todavía era sobre música y se iba adentrando poco a poco al mundo de los reality shows, siendo Jersey Shore uno de los más importantes y recordados. Si fue así, sin duda debes saber quién es Nicole Polisi, mejor conocida como Snooki, aquella joven extrovertida amante de la fiesta. Nicole nació en Santiago de Chile, pero fue adoptada cuando tenía tan solo 6 meses de edad, por los residentes italo-estadounidenses Andy y Helen Polisi, quienes volaron hasta Santiago de Chile para adoptarla y en cuanto la vieron, sintieron una fuerte conexión. Fue así como Nicole creció y estudió en la ciudad de Marlborough, en el estado de Nueva York. Sí, de donde son los cigarrillos conocidos como Marlboro. En su canal de YouTube nos relata ella misma cómo es que siempre tuvo la percepción de que ellos no eran sus verdaderos padres, pues físicamente no se parecía a ninguno de ellos. Por eso mismo siempre sintió la curiosidad de conocer a sus padres biológicos, para lograr encontrarse reflejada en alguien más. Aunque sus padres parecían sentirse incómodos al tocar el tema de la adopción y su curiosidad acerca de sus padres biológicos. Lo único que sabía al respecto es que su madre ya tenía otros hijos, por lo que le era difícil darle una vida digna a un hijo más, decidiendo así darla en adopción. Nicole reconoce que fue una decisión responsable y cree que surgió desde ese amor de madre en donde esperas lo mejor de la vida para un hijo. Por lo que dice, se siente agradecida de tener la oportunidad de haber crecido con los Polisi, sus padres adoptivos, aunque como hija única siente curiosidad de conocer a sus hermanos biológicos. Actualmente vive feliz en Fordham Park, New Jersey, con su esposo y sus 3 hijos. Y como ella misma mencionó hace algunos años en ese video de YouTube, ahora que es madre, ha logrado encontrar su propia mirada en la de sus hijos, especialmente en la de su hija, que tiene un gran parecido a ella. Después de tantos años de intriga, Nicole, finalmente este año 2025, pudo conocer y tener un pequeño acercamiento con su madre biológica, o al menos eso es lo que se muestra en la serie Jersey Shore Family Vacation, temporada 8. En donde primero le mostraron una foto de su madre. Ella y todas las personas que la acompañaban en ese momento quedaron sorprendidos al ver lo mucho que se parecen. Ese día, Snooki también se logró comunicar por primera vez con su madre, primero por mensaje y con ayuda de un traductor, ya que a pesar de ser de origen chileno, ella no habla español. Después de presentarse, decide hacerle una pregunta que desde hace mucho tiempo pasaba por su mente. ¿Por qué me pusiste en adopción? Para ello, prefirió hacer una llamada y escuchar de su propia voz la respuesta. Su madre biológica le confiesa que cuando se enteró que estaba embarazada, se lo dijo a su pareja, quien simplemente desapareció después, por lo que sintió que no tenía otra opción mejor que darla en adopción. Snooki le comenta que ella es muy feliz con sus padres adoptivos, quienes la cuidaron, la consintieron y han amado desde siempre, además de que ahora ella tiene su propia familia, su esposo y sus 3 hijos. En el programa le cuestionan si le gustaría conocer en persona a su madre biológica, pero para ella esa parece ser una decisión incierta aún. Por lo pronto, qué alegría saber que ella pudo enfrentarse a esa verdad de su historia que desde hace años necesitaba conocer. Si eres mexicano, probablemente sepas muy bien quién es Mauricio Ockman, un talentoso y reconocido actor, quien aunque ha participado mayormente en telenovelas, series y películas mexicanas como El Chema, Papá Soltero y El Señor de los Cielos, él es estadounidense. Pero su historia es algo más compleja, pues aunque no hable mucho de ello, él fue adoptado. Mauricio nació en Washington, Estados Unidos, en 1977.
Su madre biológica tenía tan solo 15 años, por lo que prefirió darlo en adopción. Fue así como llegó al hogar de María y Guillermo Sánchez, quienes eran mexicanos viviendo en Estados Unidos. A pesar de elegir formar una familia junto a Mauricio, sus padres decidieron separarse cuando él apenas tenía 1 año de edad. Fue así como Mauricio se mudó a México, estableciéndose en el estado de Querétaro con su madre, lo que evitó que viera con frecuencia a su padre adoptivo. Tras haber transcurrido un tiempo, María, madre de Mauricio, se volvió a casar, esta vez con Tomás Ockmann, de nacionalidad alemana, quien le dio su apellido al casarse con su madre, y como él mismo ha mencionado, fue adoptado 2 veces por la parte paterna, primero por Guillermo y después por Tomás. Tras la separación de sus padres, las cosas solo parecían empeorar, pues de pronto Guillermo, su padre, le dijo que ya no podría seguir viéndolo. Esto por decisión de su propia madre. Y comenta para una entrevista lo que sintió. Fue como si decidieran por mí. Nadie me preguntó si quería dejar de verlo o cómo me sentía. Fue como si me lo arrebataran, y no lo vi durante muchísimos años. Después de un tiempo, su madre tuvo más hijos, pero esta vez biológicos, con su ahora esposo, Tomás Ockmann. Sin embargo, la relación entre ambos padres tampoco parecía ser muy buena. Se vivía en un hogar con un ambiente bastante tenso y con una madre bastante ausente para Mauricio. El actor incluso comenta que él tuvo que hacerse cargo de atender a sus hermanos. Los despertaba, vestía y preparaba para la escuela. Y como con todos los hermanos, había momentos de conflictos, pero hubo un momento en particular que pareció haberlo marcado, pues uno de sus hermanos, enojado, un día le dijo: «Tú ni eres nuestro hermano, tú no naciste de la panza de mi mamá». A pesar de ese momento y probablemente muchos otros, Ockmann dice que para él son su familia y los ama. Desde su juventud, la relación con su madre nunca fue muy buena, pero un día en particular vivió un momento muy fuerte con ella. Pues en una ocasión, cuando él tenía 13 años, tras enfrentar una situación familiar difícil, su madre se atrevió a decirle que lo mejor que podía hacer era irse de la casa. Al escuchar esas palabras de la mujer que había elegido ser su madre, decidió reforzar su relación con su padre, Guillermo, quien ya vivía en la Ciudad de México y a quien visitaba ocasionalmente. Fue de esta forma que 3 años después, ya con 16 años de edad, y una vez habiendo terminado la preparatoria, Mauricio cortó lazos con su familia, desde ese entonces hasta ahora, especialmente con su madre, pues menciona nunca intentó buscar ayuda y sanar aquello que le evitaba tener una relación sana con él. La infancia de Mauricio estuvo llena de tensión, cambios y violencia. Él considera que esa fue una etapa muy fuerte para él, y más que vivir, lo que hacía era sobrevivir a todo lo que lo rodeaba. Probablemente todas esas experiencias lo orillaron a caer con facilidad a las adicciones durante su vida adulta, algo que logró superar gracias a su acercamiento a las artes y a la terapia. Su amor por la actuación surgió en él desde los 5 años de edad, cuando participó en una obra escolar en donde debía ser uno de los pingüinos en Mary Poppins, en donde al ponerse la botarga menciona haberse sentido a salvo, convirtiéndose así el teatro en su refugio emocional. De su familia biológica, lo único que llegó a saber fue que su madre era una chica estadounidense que quedó embarazada de un joven español durante unas vacaciones. Y según sabe, ella era una chica muy artística, a quien le gustaba pintar y escribir. Probablemente fue de ella quien heredó esa sensibilidad emocional y artística que lo caracteriza en la actualidad.
Sin duda, desde muy pequeño le tocó enfrentar situaciones muy complicadas, de las cuales aprendió, superó y sanó en la actualidad. Ahora él tiene el control de su vida, y es él quien decide manejarla a su manera sin que nadie intervenga. Skrillex es un DJ, productor, multiinstrumentista, director de videoclips, compositor y músico estadounidense. Su nombre real es Sonny John Moore. Nació en Los Ángeles, California, el 15 de enero de 1988. Desde bebé, él fue adoptado por los Moore, una pareja apegada a la cienciología. Su madre adoptiva es Frances Moore, ama de casa, mientras que Scott Moore era un agente de seguros, por lo que disfrutaban de una buena economía. A la edad de 2 años, él y su familia se mudaron a Forest Hill, una vecindad ubicada en San Francisco, y fue a los 5 años de edad que quedó fascinado por la música y personalidad de Michael Jackson. En 2012 declaró para la revista Rolling Stone: "Me vestía como él todos los días. Actuaba para mis padres todo el tiempo, incluso iba a la escuela con un sombrero, una camisa blanca y pantalones negros con zapatos". Su primer guitarra la tuvo a los 9 años, la cual la recibió como un regalo de Navidad. Fue con esa guitarra con la cual se decidió a ser una estrella del rock desde tan corta edad. Los padres de Skrillex nunca le habían confesado que en realidad era adoptado, y probablemente no tenían planeado hacerlo nunca, ya que él logró descubrirlo por sí mismo. Fue hasta los 16 años cuando comenzó a notar indicios de que era adoptado. El primer indicio lo tuvo cuando un amigo de la familia le dijo: "Vi a tu madre el otro día". Sin embargo, dijo esto mientras señalaba a una amiga de la familia que se encontraba en ese momento en el lugar, en vez de señalar a su madre adoptiva. Sin duda, ese momento parece digno de una escena de telenovela, ¿no? Esto pasó debido a que cuando Sonny, o mejor dicho, Skrillex, era tan solo un bebé, su madre biológica no se sentía preparada para cuidarlo, así que decidió llegar a un acuerdo con los Moore, a quienes ya conocía en ese entonces, procediendo así a la adopción del bebé por parte de Scott y Frances Moore, permitiéndole a su madre biológica ser parte de la vida de Skrillex, como una amiga de la familia. Tras enterarse de esto, el conocido DJ decidió dejar la escuela y se mudó a Georgia, con la intención de descubrirse a él mismo. Gracias a esto, logró incursionar en el mundo de la música, pues decidió ponerse en contacto con Matt Good a través de MySpace, quien le consiguió una audición para desempeñarse como el guitarrista de su banda de post-hardcore From First to Last, teniendo éxito, convirtiéndose así en el guitarrista oficial de la banda. Tras este éxito, decidió reconciliarse con sus padres adoptivos después de todo lo ocurrido. Lo poco que se sabe acerca de su familia biológica es que sí llegó a tener contacto con su madre durante su adolescencia, quien además tuvo otros hijos, Michael Duke y Bobby Duke, hasta donde se sabe. Este último también se dedica a la música como productor musical. Además tiene una banda llamada Fire. De su padre biológico no hay información pública, pero ha llegado a declarar en entrevistas que también lo conoció. Sin embargo, por sus últimas declaraciones al respecto, parece ser que se mantiene alejado de su familia biológica. Eric Patrick Clapton nació el 30 de marzo de 1945 en Ripley, Surrey, Inglaterra. Este talentoso e increíble músico ha aportado grandes éxitos en el mundo de la música, como Wonderful Tonight y Tears in Heaven. Y aunque legalmente no fue adoptado, sí vivió los primeros años de su vida
creyendo que su abuela y su segundo esposo eran sus padres biológicos, ya que ellos se encargaron de criarlo como un hijo. Esto se debió a que su madre biológica, Patricia Molly Clapton, quien Eric en un principio creía que era su hermana, hija del primer matrimonio de su abuela Rose, lo tuvo a los 16 años, fruto de su relación con un soldado canadiense llamado Edward Walter Fryer, de 25 años, quien estaba asignado en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, y quien regresó a Canadá nuevamente a su hogar con su esposa, antes de que Eric naciera. Fue de esta forma que Rose y Jack, padrastro de Patricia, su madre biológica, decidieron criarlo como si fuera su hijo. Años más tarde, su madre biológica, en ese entonces, quien él creía que era su hermana mayor, se volvió a enamorar de otro soldado canadiense, esta vez de Frank McDonald. En esta ocasión, se casó con él y se fueron a vivir a Canadá. Fue ahí donde Patricia tuvo a otro hijo, a quien llamó Brian. Fue hasta los 9 años de edad cuando, tras recibir la visita de Patricia y su hermano Brian en Inglaterra, de alguna forma Eric se dio cuenta de la sorpresiva verdad. Ese momento fue muy impactante para él, dejando una huella que lo marcaría durante toda su infancia, ya que se hizo más distante de su familia y no solía interesarse en la escuela. A pesar de ello, Clapton encontró su pasión en la música, gracias a que creció en un ambiente muy musical, donde su abuela Rose disfrutaba tocar el piano, mientras que su madre y su tío solían escuchar la música de las grandes bandas de la época. Además, se dice que su padre biológico era un músico con mucho talento, y que tocó en varias bandas de la zona de Surrey, uno de los 47 condados de Inglaterra. A pesar de su complicada infancia, Eric recibió su primer guitarra a los 13 años, como un obsequio de cumpleaños, el cual le abriría camino al gran mundo de la música. Clapton nunca llegó a conocer a su padre biológico. Sin embargo, gracias a los registros militares, pudo saber un poco sobre él, quien se casó en múltiples ocasiones. Algunas de las esposas de su padre llegaron a dar algunas declaraciones, incluso una de sus hijas, Eva Jane Fryer, media hermana de Clapton, con 23 años de diferencia. Comunicó su deseo de conocerlo y poder platicar un poco acerca de su padre, quien menciona solía tocar el piano y cantar cosas como Raindrops Keep Falling on My Head. A pesar de esas declaraciones, parece ser que Clapton nunca tuvo un acercamiento con su padre biológico ni con algunos de sus medios hermanos. Se cree también que Edward nunca llegó a saber nada sobre su hijo, o del exitoso artista en el que se convirtió. Al menos eso piensan las personas allegadas a él, pues nunca hizo mención de Clapton. Edward falleció en 1985 por leucemia, por lo que un posible acercamiento entre padre e hijo queda totalmente descartado. La vida de Eric Clapton sin duda ha estado llena de retos y dificultades desde un inicio, y a pesar de ello, hoy es considerado una de las personas más influyentes en la historia de la música. Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809. Fue hijo de los actores ambulantes Eliza y David Poe. Cuando Edgar era solo un bebé, su padre David se fue, dejando abandonados a su esposa y sus 3 hijos pequeños. Para su desgracia, al poco tiempo, su madre Eliza enfermó de tuberculosis y pasó los últimos días de su vida en Richmond, Virginia, en donde lamentablemente murió el 8 de diciembre de 1811 a los 24 años de edad, dejando solos a sus 3 hijos. Edgar, quien tenía 2 años,
fue acogido por un acomodado matrimonio de Richmond, conformado por John, un próspero hombre de negocios, y Frances Allan, su esposa. A pesar de los años, John y Frances Allan nunca adoptaron oficialmente a Edgar, lo que provocó constantes momentos de tensión entre Edgar y su padre adoptivo. Por lo tanto, nunca tomó el apellido de John como propio, agregándolo a su nombre simplemente como un segundo nombre, conservando Poe como apellido. Aunque Poe disfrutó de la vida de élite de la clase alta, ser huérfano conllevaba un estigma que en la aristocrática y clásica sociedad del sur de los Estados Unidos era muy difícil de evitar. Aún así, Poe nunca cuestionó los valores con los cuales fue educado: escepticismo ante el progreso y la democracia, exaltación de la mujer en su papel de esposa y madre, justificación de la esclavitud, idealización del feudalismo medieval y desprecio por el maquinismo. Debido a los negocios familiares, Edgar y su familia adoptiva se trasladaron a Londres, donde estudió en uno de los más exclusivos internados de Chelsea. Fue ahí donde aprendió a escribir en latín y a hablar francés. Sin embargo, los negocios en Londres no tuvieron el éxito esperado, por lo que todos tuvieron que regresar a Richmond en 1820. El padrastro de Edgar Allan Poe era un hombre bastante obstinado. Nunca apoyó a Edgar en su deseo de ser escritor, a diferencia de su madre adoptiva, quien puso toda su fe en el joven escritor, demostrándole siempre su cariño. Vaya vida la de todos estos famosos que fueron adoptados. Sin duda, algunos tuvieron la fortuna de ser parte de una gran familia, mientras que otros tuvieron que lidiar con muchas dificultades. La adopción es un tema que sigue dando mucho de qué hablar en la actualidad, debido a muchas creencias y falta de información. Pero sin duda es una oportunidad de darle una familia y un hogar a un pequeño o pequeña que lo necesitan. Comenta qué te pareció la historia de adopción de cada uno de estos famosos o cuál fue el que más te sorprendió. También dime si te gustaría un video más sobre famosos que fueron adoptados. Y sobre todo, no olvides suscribirte a mi canal para más videos. Recuerda que mi contenido es gratis, pero tu like sería de gran ayuda. Nos vemos a la próxima.